Todos hablan de sus claustros de educación. Por esta razón, yo también debo hablar de los claustros donde me educó la naturaleza. Ese colegio de mi educación es el siguiente. El primer libro fue el ver cruzar los cuatro vientos de la tierra. El segundo libro fue el contemplar la mansión del cielo. El tercero fue el ver nacer la estrella solar en el oriente y verla morir en el ocaso, y que así moría el hombre nacido de mujer. El cuarto fue contemplar la sonrisa de todos los jardines, sembrados y cultivados por esa señorita naturaleza, que viste un traje azul y que se corona ella misma de flores y se perfuma en su tocador interminable. El quinto libro fue el coro interminable de cantos. El sexto libro, ese bello libro de la zoología montés. El séptimo libro fue el oír atentamente esa charla que forman los arroyos de agua en el bosque. El octavo libro fue el idilio. El noveno fue el verdadero libro de los amores. El décimo libro fue el libro del reglamento armónico que tiene la naturaleza en el palacio de sus tres reinos. El undécimo libro fue el de la agricultura y de quienes son dueños de sementeras y labranzas. El duodécimo libro fue el libro de la ganadería montés. Yo soy el indígena que fue educado en las selvas por medio de la voz del silencio, allá en la casa del tesoro de los humildes, donde me eduqué para la defensa del indiecito ante las calumnias de mis enemigos blancos. Acerca de nuestro compañero José Manuel Quintín Lame, nuestro querido compañero, el escriba de nuestro municipio, fue para nosotros una persona, hoy es todavía una persona importante, porque todavía reina en nosotros esa esperanza de que vamos a luchar por lo que él tanto luchó, que fue por nuestras comunidades indígenas, a pesar de que no era de aquí de Ortega, él era del Cauca, pero él vino aquí hace mucho tiempo, estaba por acá, y estuvo aquí al lado de Mirador, vivió, y después de que se encargó pues un poco de revolución, un poco de persecución, diría yo, hacia él, entonces él se vino para acá, para Ortega, viviendo aquí al lado de nosotros. Yo creo que es importante que nosotros destaquemos profundamente el valor de Manuel Quintín, porque él nunca le falló a la gente, él siempre fue constante, dedicado, fue perseverante en la lucha, nunca la dejó, nunca se vendió, salía de la cárcel y él seguía en la lucha otra vez, él no daba el brazo a torcer. Por eso es que el valor de él está ahí, que él dice que él no fue profeta, pero sí fue apóstol de su raza, porque fue incansable, nunca se dio por vencido, y entonces siempre su lucha hasta su muerte fue con la frente en alto. Somos todos hermanos, hijos de los indígenas, de los ancestros, y todos tenemos ese amor, esa paz con él, y nos perseguía mucho por eso, porque nosotros teníamos que llevar la idea que traía Quintín Lame desde cuando se vino de Cali, en el año 22 según está ahí la leyenda, y entonces él fue nacido de allí, de Dolores Chantre, y este otro Labriano Lame, es en la misma hacienda San Isidro, en la misma. Yo conocí la nube del engaño de mis compañeros, hombres no indígenas, allá en el bosque y en las selvas que me vieron nacer el 31 de octubre de 1887. Y esa nube de engaños, con que se quiso destruir la cementera de Quintín Lame, era como una pirámide de hielo que ha venido consumiendo la labranza del cultivador. En esta lucha solo me acompañaba la sombra de mi fe, de mi esperanza y de mi caridad hacia mi raza proscrita
y perseguida desde el día 12 de octubre de 1492. Él se dio cuenta de que los indígenas pues tenían muchos, por medio de la ley tenían muchos reconocimientos, y que la tierra en que estaban poseída por muchos terratenientes, que todo eran de los indígenas, que simplemente se la habían quitado y que debían de recuperarse. Entonces, cuando ya él terminó de pagar el servicio, vino y se organizó, y un poco de gente, mejor dicho, echó a contarles la historia, lo que era la lucha indígena, y entonces muchos lo siguieron y empezó a trabajar en el Cauca sobre eso, sobre la cuestión indígena, y de ahí bien, después de que ya organizó, ya se pasó aquí para el Tolima, y acá pues también vino a mover la cuestión de la revolución indígena, porque pues habían muchos indígenas, pero tampoco no tenían mucho conocimiento de los derechos que se habían perdido y que se podían recuperar. Entonces empezaron a tomarse las tierras. Tomaron primero una finca en Belú, de Faustino Perdomo, después se pasaron a Tinajas, que allá hay un cabildo grande, Tinajas, que fue el segundo cabildo, la segunda invasión que se hizo. Y ahí existe todo ese cabildo. El de Belú, que era de Faustino Perdomo, pues la falta de conocimiento y todavía de prácticas, entonces la gente cogía y vendió el territorio, mejor dicho, vendió lo que habían recuperado, y se pasaron todos para allá, para Tinajas, para el cabildo del otro lado del río. En la época que él vino, Quintín, la gente toda, ninguno sabía leer ni escribir, entonces él montó en Llano Grande una escuela para enseñar a los adultos a leer y escribir. Ese fue el primer punto que Quintín dio como empuje. Segundo, Quintín le solicitó al Espectador publicidad del 89 y 1890 en todo Colombia, que los blancos decían que esa era la ley de los burros, que no servía para nada. Bueno, luego empezó a hacer defensas a los indígenas como apoderado en esa época, que nadie le servía a los indígenas. El caso de Guatavita tuvo encarcelado a Belisario Tique, encarcelado a Ramón. El caso de los Espinalitos también, Gabriel Yaima, de estos Totenas. Esa gente fue encarcelada por decir que eran indígenas nomás. Entonces él sí conocía la ley, entonces él los sacaba a los públicos, los daba en libertad. Belisario Tique en 1953 le aplicaron una ley que se llamó Ley de la Vagancia. Los grandes politiqueros lo enviaban para Gorgona. Belisario duró 3 meses en la cárcel de Ibagué, y a los 3 meses le iban a sacar para Gorgona, no se dejaría Gorgona, pero le iban a sacar para Gorgona cuando apareció Quintín. Lo llamaron a Quintín y le mandó un mensaje al penal con un artículo 281 en el cual los indígenas no son vagabundos, son defensores de su causa indígena, y los indígenas no conocían. Entonces fue una de las partes que Quintín impulsó primero por ese lado. Luego, las luchas. A capa y espada teníamos que luchar por nuestra propia causa. Es el caso de Guatavita Túa, en 1950, la ley de amnistía Rojas Pinilla empezó a recuperar estos territorios. Esto no lo llamamos nosotros, esto era de unos viejos, de un señor Marco Antonio Bonilla, de unos Ruenes, Utarico Ruenes. Después esto ha tenido como 5 o 6 dueños. Después llegó a manos de Buenaventura Lozano, de Buenaventura Lozano pasó a manos de Abdón Angarita. En manos de Abdón Angarita nos tocó entrar nosotros y despusimos a 3 compañeros indígenas que nos los asesinaron de recuperación, pero nos tocó hacerlo. En eso hemos tenido mucha luz buena, porque nuestra propia ley, Quintín nos la dejó, o no nos la dejó él, nos la aclaró él, que la ley existía. La ley fue hecha por Simón Bolívar, en defensa de nosotros, una ley especial, sino que la tenían escondida. Entonces Quintín vino y la dio a la luz pública, que el Espectador la aclarara. Entonces el Espectador la publicó en todo Colombia y empezamos a defender nuestra causa nosotros.
Yo siempre miré como una cosa santa y heroica el no acatar la injusticia y la inequidad, aun cuando llevase la firma del más temible juez colombiano. La historia marcará mi nombre delante de los voluminosos cargos que aparecen en los juzgados, las alcaldías y las gobernaciones de los departamentos del Cauca, del Huila, de Caldas y del Tolima. Estos señores no nos paran bolas aquí, nos tienen odio y nos perseguían, más que todo a Quintín y a ellos, porque decían que era el comandante del ejército de la guerrilla. No, nosotros íbamos era con los muchachos a defender las máticas, las tierritas de los indígenas, y la programación era que los indígenas fueran todos unidos. Tenía mucha persecución y muchas cosas, porque él decía que él había venido a proteger las comunidades, a seguir esa lucha que siempre debía tener, y quería que nosotros no fuéramos pues exceptos de pagar el impuesto predial. Uno también de los procesos que él hizo fue que los resguardos indígenas no pagaran impuestos al gobierno, y entre los resguardos se maneja, o sea, tienen territorio propio y fuera de eso tienen unas transferencias propias, y todo eso se logró gracias a una lucha que desempeñó este líder indígena. Claro que se dice que también pues gran parte de su vida él la pasó en la cárcel, y la gente que lo conoció aquí en el municipio dicen que él vendía en la plaza de mercado, él tenía un puesto y que él se agarraba con la gente, con los cobradores de impuestos, y que él no pagaba impuestos porque este territorio era de él. Yo he sido encarcelado en el Tolima 108 veces por los hombres no indígenas, y en ninguna de esas 108 prisiones necesité de abogado o defensor ante los 4.000 y tantos mentirosos, cohechadores y perjuros de raza blanca y mestiza, unidos con los investigadores, con los jueces y alcaldes, con sus consejos y secretarios. Él estuvo preso. En Ortega casualmente le quemaron casa y toda esa vaina por ahí en 1950. Le quemaron las casas de Llano Grande, porque resulta que se unieron los dos chiros politiqueros, el azul y el rojo, y dijeron que el indio Lami era comunista y que estaban montando otro cuento de dos Colombias, que iba a ser otro Colombia y tal. Te montaron una operación y lo persiguieron y lo quemaron, le quemaron todo. Quintín fue preso varias veces por eso, porque decían que era un indio que es divisor, que no sé qué, bueno. Él se vino del Cauca de huida de un gobernador de apellido Castrillón, se vino en 1915, llegó al Tolima y encontró el cabildo de Chiquinima, el cabildo en manos de un señor Euticchio Novenio Sogamoso. Se vino para Guatavita, todo, encontró un cabildo en manos de Belisario Tique y encontró otro en Santa Marta Palmar en vara de Euticchio Timoteo, ¿no?, los gobernadores. Y ahí se refugió Quintín porque resulta que ese gobernador le dictó una orden de captura por divisionista. Quintín bautizó bautizó 5 pueblos en el Cauca: Ambaló, Puracé, Cajibío, Toribío, no recuerdo el otro. Él empezó a fundar unos pueblos también para ponerles nombre propio y la gobernación de él. Bueno, entonces por eso le declararon persecución a Quintín, le tocó venirse para acá. Él aquí vino en 1915, duró hasta como 2 años y se volvió para el Cauca. Llegó al Cauca y volvió y lo persiguió, entonces le tocó arrancar por el río San Juan al Ecuador, por ahí fundó otro cabildo. De allá se volvió en 1920, volvió al Tolima, entonces sí ya se quedó en Llano Grande, se vino con la señora Saturia, y hicieron la escuela de Llano Grande, empezaron a dar clases a los adultos ahí, toda esta cosa, bueno. Fueron 108 metidas a la cárcel, 108 metidas a la cárcel y 8.000 expedientes. Eso fue muy grande. Entonces a todo momento los mandaban a apresar, a llevarlo y meterlo. Cuando Eduardo era lo amarró a la cola de un macho, lo amarró y lo llevaron en rata. Y allá, ¿cómo es que llama? Abadía Méndez,
Después de que estaba ya encerrado en la cárcel, amarrado allá, él lo cogió a puño. Fue un personaje muy estratégico. Él siempre lo atacaron con el propósito de callarlo. Pero el indio lo metían a la cárcel y él se hacía la defensa, él mismo. Porque él había recibido instrucción de amigos de él en derecho. Conocía cómo hacerse la defensa. Era muy estratega, muy inteligente. Pero sobre todo fue una persona que nunca le falló a la causa indígena. Él siempre estuvo pendiente de defender los derechos de su raza, como lo dice la canción. La jurisprudencia que yo aprendí fue enseñada allá en los campos de lucha, donde me acompañaba esa imagen que iba alzando el vuelo de imagen en imagen, y que yo miraba hoy más bella que ayer y que pensaba sería más bella mañana que lo que es hoy. Las leyes indígenas las hizo Simón Bolívar. En 1990 Bolívar hizo la ley 89 en 1990 para defensa de los indígenas. Se llamó ley especial, o se llama ley especial. Bueno, nosotros todavía nos defendemos con esa ley. El libertador Simón Bolívar les dio a los indígenas esa ley especial como donación por haberlo acompañado en la guerra de los comuneros. Les hizo como una donación de la ley especial, ¿ve? Entonces, por ahí quedaron ellos, sí, con esa ley. Sí. Después se cuadró con la ley de la República una y la ley especial para indios. Sí. Se dice que antiguamente los españoles tuvieron una gran persecución por los indígenas y ellos llegaron allí hasta aquel cerro, subiendo a él, y resulta que cuando iban los españoles a subir, ellos les tiraban piedras y flechas, que eran los que utilizaban en ese tiempo. Entonces los españoles se dicen que rodearon ese cerro y convencidos de que los indígenas en un largo tiempo se iban a morir de sed, entonces decidieron dejarlos allá, y resulta que en ese cerro hay una gran laguna, de la cual pues cómo se iban a morir de sed los indígenas si tenían el sostenimiento del agua, que es fuente de vida. Los cerros de Habichuco son los templos sagrados donde se refugió el indio Guimbal en 1500, cuando la persecución colonial más dura. La cordillera de Calarma, la cuna donde Calarcá se batía desde Ibagué hasta Gaitania, por lo tanto quedó Calarma la cordillera, porque donde Calarcá habitó de huida de toda la persecución colonial. Entonces son como los templos sagrados de los movimientos pijados, ¿eh? Y hay varias historias. También se dice que por lo menos en una de esas partes, en las patas del cerro en aquel lado, ahí queda la tumba de Manuel Quintín Lame. Aquí duerme el cacique indio Manuel Quintín Lame Chantré, que no se dejó humillar de ninguna de las autoridades departamentales, ordinarias, municipales, ni de los ricos, acaparadores, archimillonarios, oligarcas, aristócratas, que le ofrecieron pagarle sumas de dinero para que abandonara el pleito del resguardo nacional de la tribu de indígenas de Ortega. Y él contestó: soy un defensor a pleno sol ante Dios y los hombres, que defiendo las tribus y huestes indígenas de mi raza, de la tierra guananí, muerta, desposeída, débil, ignorante, analfabeta, abandonada, triste, lastimosamente, por la civilización. Un día escuché se murió Manuel Quintín. Entonces, como yo era un curioso, me gustaba mirar el personaje, entonces busqué a dónde estaban, digamos, las personas que estaban encargadas de hacer ese entierro. Y dijeron que pues a él no lo iban a dejar enterrar en el cementerio por aquello de que era como ateo, ¿no? Lo tenían como un personaje que no le agradaba lo de Dios. Pero esas eran palabras de algunas personas que pronto nunca supieron cómo pensaba el indio y tal vez por eso no lo valoraron. Entonces sí, yo encontré las personas que estaban encargadas del entierro, eran amigos de él, y yo me fui detrás del féretro, ¿no? Ellos iban como
como a unos 20 metros adelante. Yo iba solo atrás, mirando a ver a dónde lo iban a enterrar, y cogimos río Ortega arriba. Y hasta que llegaron a un sitio donde dijeron, aquí lo vamos a enterrar. Y ahí tenían el hoyo y abrieron el hoyo bien hondo y enterraron ahí a Manuel Quintín. Yo miraba el río y el río pasaba ahí cerquita. Uno lo veía el río Ortega ahí, como a unos 15 metros, yo creo. Cerquita ahí pasaba. Porque el sitio donde ya lo enterraron estaba en una parte más bien altica y el río quedaba un poco abajo. Entonces se notaba bien que el río estaba ahí corriendo. Toda persona que apunta a un objetivo, estime el objetivo. Quintín murió en Ortega, pero él había dicho a la gente que él tenía que no lo fueran a enterrar en Ortega, porque ahí enterraban todos los burgueses y toda esa gente, que lo enterraran en su tierra, en su territorio que él luchó. Lo mismo se ocupa del resguardo de Guatavita Túa. Guatavita Túa, desde que se fundó el resguardo, antes de se fundó el resguardo, cuando cogió fuerza en 1972, lo primero que dijo era que había que hacer un cementerio para los indígenas. Y ahí está el cementerio, ahí están quedando todos enterrados ahí. ¿Qué dijo Quintín? Dijo, yo luché por San José Llano Grande, por una escuela, por una casa, por una casona, por una chagra, y ahí tengo que ser enterrado. Así fue que él quedó allá. El eje de él era el Espinalito. Casi fue de los últimos cabildos que se dio cuenta de la muerte de Quintín. Fue los últimos que lo acompañaron en la última morada de él. Fue el cabildo Espinalito y Guatavita Túa. Quintín Lame murió el día 7 de octubre de 1967. Y él nació el 31 de octubre de 1883. ¿Y ve usted cómo son las cosas? ¿Y qué pasó con Quintín Lame? ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Y cómo lo botaron por allá? Nunca se dio por vencido y entonces siempre su lucha hasta su muerte fue con la frente en alto, por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas del Tolima, del Cauca y de Colombia, porque es un ejemplo ahorita a nivel nacional y a nivel internacional de su liderazgo fuerte, indescansable. Era una persona que estaba en la lucha siempre con el propósito de beneficiar a los indígenas, últimamente los pijados, porque aquí fue donde él hizo su última lucha, donde hizo presencia últimamente y dejó esa buena huella de ser un hombre incansable, un hombre luchador, un hombre comprometido con la causa indígena. Y ahí tenemos hoy día las secuelas, que son buenas porque ahí están los gobernadores de los resguardos y de los cabildos indígenas que dan testimonio de eso, por ese legado que él les dejó. Estas tierras son exclusiva propiedad que dio el juez omnipotente a nuestros primeros padres, los de los indios, de la cual eran dueños y señores hasta el 12 de octubre del año de 1492. ¿Quién hubiera dicho entonces, sin tenerlo a locura, que más tarde unos huéspedes ambiciosos habían de constituirse dueños de nuestra adorada tierra? A estos se les apoya el mal y a nosotros se nos niega la justicia, como ha pasado, en que ninguna de las sociedades llamadas por la ley para elaborar justicia vuelva una mirada de amparo para consolar nuestros sufrimientos, por graves y gravísimos que sean los crímenes que contra nosotros cometen los usurpadores, que en compañía de aquellos disfrutan del resultado de sus crímenes. Y la sagrada doctrina de la ley para esto no es más que una letra muerta y sin valor alguno.
Quintín armó su lucha en el Cauca por defender los derechos y cultura de su raza. El indio Quintín armó su lucha en el Cauca por defender los derechos y cultura de su raza. Enfrentó a la aristocracia con el valor de una fiera por recuperar las tierras y él lo pagó de terraje. Se enfrentó a la aristocracia con el valor de una fiera por recuperar las tierras y él lo pagó de terraje. Soy profeta, decía Quintillo, pero sencillo soy el apóstol de mi raza. Soy profeta, decía Quintillo, pero sencillo soy el apóstol de mi raza. Se levantó en tierra adentro con 6.000 indios aliados, armados y comandados por el general Yajimbo. Esto en el Putumayo, Nariño, Huila y el Valle, predicando los recados de su causa indigenista. Esto en el Putumayo, Nariño, Huila y el Valle, predicando los recados de su causa indigenista. Soy profeta, decía Quintillo, pero si he sido soy el apóstol de mi raza. Soy profeta, decía Quintillo, pero si he sido soy el apóstol de mi raza. Se vino al sur del Tolima, fundó San José de India, y allí instaló su cabildo, cerca de los Avechucos, reconquistó el gran resguardo de Ortega y Chaparral, con la ley 89 y el poder que le dio el pueblo, indígena en general, reconquistó el gran resguardo de Ortega y Chaparral, en compañía de Gonzalo, de Pico y de Patrocinio. Soy profeta, decía Quintillo, pero soy el apóstol de mi raza. Soy profeta, decía Quintillo, pero soy el apóstol de mi raza. Quintín se marchó glorioso, no se humilló a la injusticia, no siempre usó su malicia, no se le entregó al guagazo. Sus pensamientos el indio en su obra nos ha dejado y con ella perpetuado. Soy Martín Manuel Quintín. Sus pensamientos el indio en su obra nos ha dejado y con ella perpetuado. Soy Martín Manuel Quintín. Soy profeta, decía Quintillo, pero sencillo soy el apóstol de mi raza. Soy profeta, decía Quintillo, pero sencillo soy el apóstol de mi raza.